Hola amigos de Cascos Azules y del programa Haya y Voz. En una coproducción los invitamos a meternos en los problemas del mundo, en este caso Congo. En particular, un argentino que colabora con la misión más importante en magnitud, en objetivos, en la cantidad de personal que tiene que conducir en la República Democrática del Congo, muy cerca de Ruanda, es el lugar que es una afrenta para la humanidad. Hutus y Tutsis, no demasiado lejos de ahí se produjeron genocidios indescriptibles. Esto es Congo, lo que fue Zaire, lo que fueron las colonias en algún momento alemanas o belgas, del modo en que se medía la riqueza de las naciones en función de esas colonias esclavizadas. Una superficie parecida a la de la República Argentina, pero una población que es el doble y en el cual hay países comprometidos, pero hay problemas, hay temas que nos los va a describir José Luis Medina. Tengo que confesar algo antes de iniciar. Días después de haber hecho esta entrevista, él lo confirmó. Está con COVID-19. Esa preocupación de estar mal de salud, bueno, confirmado. Nuestro entrevistado está con COVID-19. Bueno, en contacto con República Democrática del Congo, un argentino que nos está representando, del cual estamos orgullosísimos, una función trascendente, fundamental, para ver si algún día la paz llega a esta zona tan lastimada del África. José Luis Medina, desde el Congo, en una producción con Ayelén D'Angelo y su programa. ¿Cómo estás, José Luis? ¿Cómo ya nos anticipaste off the record que andabas medio en cama? Se celebraron 60 años de independencia del Congo. Fuego libre, vía libre. ¿Cómo estás? ¿Cómo están las cosas por allá? Bien, todo bien, recuperándome. Es así, se celebró la independencia de Congo. Obviamente un poco todo empañado por el tema del coronavirus, que no permitió hacer grandes celebraciones ni reunir mucha gente. Así que, bueno, esto pasó un poco desapercibido, este evento, pero bueno, por supuesto, siempre la independencia de un país es motivo de alegría para los ciudadanos, de festejo, así que bueno, la gente enviaba los saludos, así que había cierta alegría en todo eso. Pero no hubo mayores celebraciones, el coronavirus se está incrementando en distintas regiones de Congo, especialmente en Kinshasa, en South Kivu, en Bukavu, inclusive acá en Goma ya comienzan a haber casos. Así que bueno, eso está preocupando. Tenemos también colegas enfermos. Hay más de 60 staff de Naciones Unidas enfermos de coronavirus. ¿En la misión? En la misión. Sobre un total de 300, 500, 1000, ¿cuántos son? Bueno, acá hay cerca de 17.000 efectivos. Ah, bueno, sí, está bien. Sí, yo pensaba en el staff internacional. Sí, no, lo que pasa es que también está ahí de los contingentes enfermos. Hay un contingente que se le había dado la misión de proteger al Premio Nobel de la Paz congolés, que era un médico, trabaja en un hospital en South Kivu, y fue amenazado. Entonces, Naciones Unidas le dio la custodia, la protección, con una unidad de Egipto, de policías, pero el lugar donde lo protegían era un hospital, y ahí algunos de los guardaespaldas comenzaron a enfermarse y a contagiarse. Así que bueno, eso provocó la alarma en la misión. También tenemos staff en Kinshasa, acá en Goma también Claro. van a haber casos. Vos tenías una pregunta, Yelén, respecto también a...
a enfermedades, porque ella estaba Sí, preocupada. buenos días, José Luis. ¿Ahí qué es? ¿Es día o es noche? Bueno, acá es de día. Acá tenemos 5 horas más que ustedes. Es decir, acá son las 4:15 de la tarde. Bien. Y Bien. temperatura José Luis, como... mira, mi pregunta es al respecto. Hola, hola. Sí, No se Sí, escucha bien. adelante. hola. Mi pregunta es al respecto de, digamos, el COVID, que usted bien dice que se está esparciendo rápidamente, pero tenemos noticias de una pandemia que es casi endémica en Congo, que es el ébola. ¿Y cuál es esa repercusión hoy con respecto a COVID, ébola en Congo? Bueno, hace poco se decretó la finalización de la epidemia de ébola en el Congo. Afortunadamente, esto se paró mucho cuando llegó la vacuna. Luego de que se comenzó a distribuir la vacuna contra el ébola, los bolsones que habían respecto a eso se comenzaron a acercar. El tratamiento, porque antes el que se agarraba a ébola tenía un 98% de probabilidades de morir, con una muerte horrible. Era prácticamente muy raro los casos de gente que se había salvado en la primera etapa. Recuerdo una española que con todos los cuidados la pudieron salvar, pero fue uno de los poquísimos casos que se salvaron. Hoy por hoy el tratamiento es muy efectivo, especialmente si se los atiende en un estadio temprano. Y la vacuna es muy efectiva. Así que bueno, eso ha ayudado, así que eso nos da esperanza para con el tema del coronavirus, que cuanto se detecte o se logre una vacuna buena, se pueda parar esta pesadilla. Pero recuerdo que, no recuerdo bien, pero la vacuna de ébola tardaron muchísimos años. Si uno tiene en cuenta el primer brote de ébola, hasta el año pasado, que prácticamente ahí se comenzó a ser efectiva la vacuna, pasaron muchísimos años. La vacuna es buena, tarda mucho tiempo en llegar. Se está hablando de que... Sí, claro. Se está hablando que esta vacuna que se está tratando de desarrollar va a tener varias ramificaciones, varios tipos, varias tipificaciones, y que inicialmente no va a ser efectiva, bueno, etcétera. Recién estaba googleando Denis Mukwege, es así, el premio Nobel de la Paz, el que Sí. estaba haciendo... Sí. Y recién, perdón, un llamado para un contacto que tenemos previsto con República Centroafricana. Me acaban de dar un dato telefónico, así que esto es televisión en vivo, parece. No sé si habrá sabido que hay como una especie de retroceso, volvimos a una... quedó sin valor el decreto que de algún modo permitía concebir la defensa en la Argentina contra las organizaciones no estatales, que es un poco la realidad en el mundo. Ahora volvimos a esa cuádruple condición que solamente tiene que ser una agresión estatal, militar, extranjera. Volvimos a la caída del muro de Berlín. No sé si esto lo has recibido, lo has tomado, vos que tomás contacto con un montón de otras organizaciones militares, ¿cómo lo viven, cómo lo ven, cómo lo legislan en esos otros países? Bueno, yo a veces lo comento con algunos colegas. Muchos de mis colegas tienen el fenómeno del terrorismo en sus estados, en sus países. Y yo comento a veces las resoluciones, la perspectiva del tema de seguridad, defensa, de que el ejército no puede meterse en cuestiones contra el terrorismo, y qué sé yo, y no lo pueden entender.
Me preguntan si nuestros políticos son tontos, me preguntan si tienen algún interés con esos grupos terroristas, le llama la atención, porque no hay muchos casos en el mundo en donde los ejércitos no tengan una participación en la lucha contra el terrorismo. El fenómeno del terrorismo es un tema que va avanzando, pero a pasos agigantados, en África, en el Medio Oriente, en todos lados. Y excluir a las Fuerzas Armadas de esa posibilidad de que pueda defender a su país ante una agresión de ese tipo, es extraño. Yo, a través de los años y a través de lo que he vivido y de lo que he visto y lo que me han comentado de otros países, comparándolo con lo que ocurre en la República Argentina, yo solo puedo ver una mala intención en todo esto. Ya no puedo ver errores. Yo creo que los nostálgicos de los años 70 quieren recrear una situación estratégica favorable al Che Guevara, favorable a los que han tratado de tomar el poder por las armas, en donde han visto que las Fuerzas Armadas han sido el único escollo para eso. Y bueno, yo creo que apuntan a eso. Yo creo que la situación ya ha cambiado, la historia ha pasado, ya llevamos muchos años de la década de los 70, pero evidentemente hay todo un interés ideológico en seguir destruyendo las Fuerzas Armadas, en seguir desvalorizándolas. Así que yo solo veo mala intención, veo segundas intenciones, y evidentemente yo creo que esto responde a estrategias internacionales. O las Fuerzas Armadas en algunos sectores son buscadas para ser cooptadas ideológicamente, como en el caso de Venezuela, en donde ahí no hay ningún problema en que participen en lo que sea, porque es en la línea ideológica del socialismo del siglo XXI. Ahora, cuando una Fuerza Armada es profesional, defiende solo su país y no puede ser cooptada ideológicamente, yo creo que la estrategia para ellos es la destrucción. Yo solo veo eso. A mí me alarma aquellos que encuentran una épica todavía, encuentran una suerte de nostalgia. A nosotros, los militares viejos, de hace un tiempo nos llamaban los nostálgicos, y creo que la nostalgia está encarnada hoy en mucha de esta gente que es muy comentada actualmente, que bueno, que se arrepintieron o que no habían nacido cuando era el tiempo de las Kalashnikov o el tiempo del atentado de la bomba, y encuentran una épica, hay como una epifanía, como una adhesión al guerrillero, al lobo solitario, a esa idea. Es más, esto quizás es más peligroso, están más adhiriendo al que está luchando contra los imperios y contra la opresión. Charlie Hebdo, cuando fue esto en París, Ayelen ha estado varias veces por allá, y estaba el canciller de aquel entonces, que en paz descanse, y no adhirió el gobierno argentino a eso que fue esas matanzas en el seno en París. Hoy París, Londres, Bruselas, ni hablar de Nueva York, están todas siendo custodiadas por uniformes que es muy difícil identificar cuál es el policía y cuál es el militar. Hay como un corrimiento de la lucha hacia las ciudades. No sé cómo lo viven ustedes, cómo lo perciben la gente con la cual vos convivís, ¿no? No, en muchos lugares la participación del ejército, de los batallones de infantería en los lugares turísticos es algo totalmente aceptado, la gente se siente segura, basta con ir a Italia y ver los batallones de infantería custodiando los lugares estratégicos del turismo. Basta con ir a Francia, a París y a muchos lugares. Es decir, solamente en Argentina todavía seguimos con esos debates del siglo pasado que solo nos llevan a una indefección, nos llevan a un escenario riesgoso y peligroso. Recordemos que nuestro país sufrió 2 ataques terroristas en nuestra ciudad. Impunes. Con cientos de muertos, en donde todavía la República Argentina ni siquiera pudo saber qué es lo que sucedió.
donde tuvimos que aceptar que vengan ejércitos de otros países, como el ejército de Israel, plantando su bandera y operando en el lugar del hecho, en donde había un grupo desorganizado de vecinos con buena voluntad, juntando las piedras ahí, cuando teníamos batallones de ingenieros en capacidad de dar auxilio en forma inmediata. Eso no se les permitió al ejército argentino colaborar con eso. Sí se les permitió la entrada de otro ejército, entrar a esa zona de desastre. Y sí se permitía a cualquiera entrar, pedir máscaras, pedir esto, pedir lo otro en forma caótica. Todo menos que el ejército participara. Yo solo veo mala intención en todo esto. Allí. Sí, bueno, quería comentarle, José Luis, que soy reportera en zonas de conflicto y hice una capacitación en Uruguay, en la Escuela Nacional de Operaciones de Paz, en la cual cuando teníamos las clases y disertaciones, muchos compañeros y tropa de Uruguay había sido desplegada en Congo, y una de las cosas que me advirtieron en el caso de hacer algún despliegue allí en la zona de África es una advertencia al respecto de los grupos minoritarios de ISIS y sus influencias, y también a esto que hacía mención el coronel Eduardo Kundins de el uso de las Kalashnikovs. Me dice: nunca te asustes de ver un soldado africano de Congo con un arma de guerra. Asústate cuando veas que usa un machete o un arco y una flecha. ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, eso es cierto. Yo a veces tengo mucho contacto con gente de Child Protection, con distintas secciones sustantivas. Y muchos de los casos, muchas de las cosas que la gente me comenta, la gente se traumatiza con los eventos simplemente por el hecho de ver las fotografías, de leer los reportes. Muchos colegas me dicen: mira, José Luis, ya no soporto más leer las cosas que leo diariamente, ver las fotos que veo. Y muchas de esas cosas que se refieren son con machetes. Hay no solamente el tema de soldados, porque acá es muy difuso toda la figura de soldados, si es de la Fuerza Armada, si es un grupo armado, si es un grupo de autodefensa, si es la aldea que se autoprotege, si son los grupos que vienen a asaltarlos. Acá hay muchos problemas tribales, hay etnias que no tienen un gran desarrollo, y hay otras etnias que tienen un grado mayor de desarrollo, de poder económico, en donde compran haciendas, compran fincas, compran tierras, casas, en determinadas zonas legalmente. Entonces, la otra etnia, que es más subdesarrollada, por decirlo así, lo ven y lo vivencia como una invasión. Entonces, a pesar de que compraron los terrenos legalmente, van y los matan con machetes, con flechas, así como vos lo estás describiendo. Y por otro lado, los otros se comienzan a armar con AK-47 porque tienen más poder económico, en donde se comienzan a dar esas luchas tribales. Esto ha generado miles y miles y miles de desplazados internos que no para en la República Democrática del Congo. Sumado a eso, lo que vos acabas de decir, la presencia de ISIS, elementos de ISIS en Congo, ya también se han confirmado, se han dado por autores de ciertos atentados, ataques contra las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo por parte de estos grupos. Es decir, que ya estamos en de esos grupos acá. Es todo un avance. Sí, además me han comentado que los congoleses, digamos, las fuerzas paramilitares son absolutamente diestras en el uso del armamento porque han sido instruidos para ello, o sea, que tienen una preparación que nunca hay que subestimar. O sea, si bien el uso es con las armas estas que son armas de guerras asimétricas y que prácticamente no tenemos nosotros conciencia del uso de un machete, pero ellos son sumamente diestros, son también muy hábiles en el uso de las armas de guerra, o sea que son realmente
los perpetradores son realmente para tener en cuenta, y sobre todo con influencias de ISIS, ¿no es cierto? Sí, el armamento, ellos acá los jugadores, digamos, de este tablero estratégico a veces son intercambiables. Han habido tratados de paz en donde estos grupos armados fueron incorporados a las Fuerzas Armadas. Hubieron casos en donde parte de los batallones desertaron y se fueron contra los grupos, hacia los grupos rebeldes. Hay mercenarios que operan en las zonas, hay empresas mineras que pagan a esos mercenarios para organizar grupos. Entre ellos se conocen el terreno, conocen el armamento. El tema del machete es más que nada usado para las ejecuciones, lo que se llama la limpieza étnica. Ellos pueden atacar, tirotearse con algún grupo armado, pero una vez que toman las aldeas, ahí aparece el machete. Ahí ellos matan con machete. Exacto, sí, sí. En la zona de Beni han habido innumerables casos de asaltos a poblaciones civiles, indefensas, y los matan con machete. Es difícil de entender. Yo estoy en contacto con gente local que trabaja en nuestra unidad. Yo le pregunto cuál es el motivo por lo cual matan a gente que no tiene nada que ver, son gente pobre, gente vecinos de las aldeas, y no pueden explicarlo. Es simplemente un terrorismo. Debe haber algo cultural porque vos no estás demasiado lejos de lo que fue el genocidio, el real genocidio Hutus y Tutsis, y muchos de esos Tutsis escaparon hacia donde estás vos ahora, ahí en Congo, viendo cruzado el lago Kivu, de Ruanda, ahí cercano, es vecindario pareciera. Y esto sorprende. Y a vos te toca, y derivo la pregunta a, hablando de armamento, ver el armamento. José Luis Medina, para quien no esté desprevenido, controla el equipamiento de los grandes contingentes, es la misión de paz más grande que tiene actualmente Naciones Unidas, como decías vos, 17.000, 20.000 manejaba yo en algún momento. Y me impactó mucho porque seguramente no debes estar viendo el mejor armamento más sofisticado de las primeras potencias. Me gustaría una descripción de ese armamento y aquella cosa que un día nos impactó, que a las misiones de paz no van los más encumbrados, sino que justamente van a buscar una solución a las Fuerzas Armadas pauperizadas que hay en el mundo. Y bueno, nosotros muy bien no nos va, ¿no? Sí, exactamente. Yo acá soy testigo de todo el armamento que traen, yo lo controlo, yo lo evalúo, yo hago los reportes y los mando a Nueva York para que les paguen a cada país. Yo conozco los países contribuyentes, he estado en ellos, en inspecciones por el equipo que traían. Son países pobres, pero tienen una diferencia. Es decir, por mencionar un par de países, Ruanda es un país pobre, con muchas dificultades. Etiopía es un país pobre, con muchas dificultades. Pero tienen una diferencia con Argentina, que es el talento de sus líderes militares y políticos. En eso nos llevan, pero kilómetros de ventaja. Ojalá yo tuviera un ministro de defensa de Etiopía o ruandés en la República Argentina, porque estoy seguro que levantaría las Fuerzas Armadas muy rápidamente, como lo han hecho con sus Fuerzas Armadas. Uno de los mayores contribuyentes de tropas son justamente Ruanda y Etiopía. Tienen miles y miles de efectivos desplegados. Etiopía, solamente en concepto de reembolsos por COE, se lleva anualmente 161 millones de dólares. Y la contribución de ellos es ínfima. Es lo que podría salir un departamento de 2 ambientes en Caballito. Pero ellos toman 161 millones de dólares en temas de reembolsos, sin contar las LOA, los leterofascistas o los servicios que puedan prestar bajo otros conceptos. Es decir, yo veo cómo ellos han desarrollado una industria de las operaciones de paz y cómo han retroalimentado a sus Fuerzas Armadas, las han entrenado, las han mantenido activas.
En comparación con nuestros políticos, como hemos hablado en otro programa con Cascos Azules, en donde una autoridad decía de que Argentina no participaba en operaciones de paz porque éramos un país pobre. Somos un país inútil, somos un país incompetente. No me digan que somos un país pobre. Uno ve los listados de los países que participan con tropas en las operaciones de paz y, salvo un par de excepciones, la mayoría son pobres. Pero tienen una gran diferencia y una gran ventaja. Tienen líderes militares y líderes políticos con talento, cosa que nosotros no tenemos, lamentablemente. José Luis, nos quedan 5 minutos o menos. Me gustaría una breve pregunta y una breve respuesta final por parte de Ayelén, y después la reflexión que siempre te pido respecto a qué nos recomendarías a la Argentina, las misiones de paz, su expresión, porque yo rescato el aspecto del compromiso que hay que tener, no por la guita, no por el compromiso. A veces la Cancillería nos ha orientado a tener relaciones con el resto del mundo, con países de los cuales saquemos tajada. De esto hay una tajada virtual, pero me gustaría una última pregunta de Ayelén para ir terminando. Sí, José Luis, si bien Congo es una república democrática, evidentemente estos grupos que son altamente armados y tribales siempre han tenido en vilo a la república. ¿Cómo ve usted este futuro del siglo XXI con respecto a la estabilidad democrática allí en esa zona? Lamentablemente, después de muchos años, el fenómeno de estos grupos armados, de los conflictos, es recurrente. Vuelve una vez más, con distintos formatos, con distintos nombres. Yo creo que Naciones Unidas ha ido modificando sus mandatos, ha sido tal vez más eficiente en sus respuestas, ha traído otras unidades o está trayendo algunas unidades más especializadas para este tipo de lucha, pero también Naciones Unidas se encuentra con las dificultades financieras que todo el mundo está afrontando. Así que por lo cual va a ser difícil, va a ser muy difícil. Está pasando un avión. Va a ser muy difícil para las Naciones Unidas, en este marco de achique, de repliegue de las Naciones Unidas, con este fenómeno de grupos armados. Yo creo que todavía queda mucho por hacer acá en la República Democrática del Congo. Se necesita mucha colaboración de toda la humanidad para parar estos grupos armados. Pero soy un poco pesimista con respecto a esto. Hay muchos intereses, hay muchos recursos en juego, hay muchos jugadores estratégicos que juegan en contra, hay jugadores estratégicos que juegan en contra y a favor. Así que es una situación muy complicada. Gracias, José Luis, gracias. Tu reflexión final, tu comentario, ¿cómo te gustaría ver a la Argentina participando ahí en este compromiso que históricamente ha tenido también con África, de querer la paz en el mundo y de ser pioneros en esos menesteres? Te dejo las palabras finales a vos, José Luis. Bueno, MONUSCO está explorando la posibilidad de traer tropas de selva, de jungla, lo que sería el equivalente para nosotros de las tropas de monte que tenemos en el litoral. Tenemos personal capacitado, no se necesita equipos muy sofisticados, muy grandes, como una unidad o un batallón de infantería, así que yo creo que la Argentina puede participar, nuestros soldados están altamente capacitados, pero evidentemente yo creo que hay intereses que no van a querer que Argentina participe, que tenga su gente entrenada, motivada y preparada. En ese sentido, también soy pesimista con la República Argentina. Yo cuando veo el estado de nuestras Fuerzas Armadas y lo comparo con los otros países, realmente me apena y no sé a dónde iremos a parar. Así que bueno, esa es lamentablemente mi perspectiva. Tal vez sea un poco pesimista, pero soy realista. Yo no tengo ninguna esperanza de que las cosas en la República Argentina mejoren para nuestras Fuerzas Armadas. No, yo solamente decirle que a José Luis
que mientras estaba con el contingente uruguayo, vi una foto de él muy linda en la cantina, y ahí me di cuenta que estábamos en contacto anterior con los cascos azules de Eduardo Kundins y le mencioné esa foto, y es una foto en la que estaban con Angelina Jolie, el contingente del coronel Doprado, y creo que el coronel Jorge Herrera de Uruguay. Angelina Jolie estuvo acá, creo, en el año 2013. Creo que hubo algo en el 2012 y en el 2013 ella estuvo acá. Como enviada especial de Naciones Unidas. A veces las estrellas vienen acá y, bueno, visibilizan un poco la problemática, ¿no? Eso más que nada. Pero lo real es la gente que trabaja acá en todos los días, manejando esas situaciones en los lugares más peligrosos. Ese es el trabajo que suma, que vale. Pero no, por supuesto, bienvenido, que venga una estrella como Angelina Jolie, qué sé yo, levanta la moral de toda la tropa acá y bueno, y pone la problemática muy visible. Acá hubo un hecho muy interesante que fue cuando vino Icon a festejar el Día de la Paz, después de que Naciones Unidas expulsa al M23 de toda la región esta de Goma. Y se logra una victoria estratégica en donde ese grupo armado que había conquistado la ciudad de Goma, donde estoy ahora, había conquistado toda la región, logra ser expulsado. Entonces se celebra el Día de la Paz y viene Icon a dar un recital gratis para toda la gente de Goma, fue en el aeropuerto. Fue un hecho pero histórico, fue realmente emocionante. Y yo creo que había mucho para festejar ese día. Vaya que habían habido muchos muertos, habían habido muchas cosas que habían sucedido. Así que bueno, también la visita de Icon fue todo un evento, fue una cosa espectacular. Yo estuve en ese recital, ahí en el aeropuerto, fue increíble. Sí, y también me hicieron escuchar mucha música de Congo, que tienen unas bandas de rock increíbles, una música, pero alucinante, cosa que yo nunca había creído que el Congo podía llegar a tener representantes musicales tan grandes. Sí, la música de África es muy interesante. Música de Ruanda, Nigeria, Mali, ¿no? Tienen cantantes y músicos de primer nivel, ¿no? Muy bueno. Exacto, sí. Así que bueno, ahí estaba usted en una foto maravillosa, en una reunión informal, era una reunión informal, se ve que no era nada muy protocolar, pero tal vez en estas reuniones que hacen en Naciones Unidas para reunir a sus contingentes, ¿no? Y entonces ahí estaba todo el contingente uruguayo con presencia suya. Siempre hay un motivo para festejar. Nosotros hemos celebrado las Navidades hasta con los musulmanes. Había, que es rarísimo, pero yo creo que hasta ese momento ese internacionalismo aflora en estos casos, una suerte de hermandad, una suerte de camaradería, de compañerismo, de acercamiento, a partir de esa diversidad que para mí es maravillosa y seguramente él así agrirá, como se dice, estará de acuerdo respecto a países que cada uno trae sus culturas y sus visiones esos puntos de vista diversos, ¿no? Sí, así es. Un abrazo, José Luis, espero verlo pronto. Bueno, cuando todo esto pase. ¿Cómo no? Te esperamos acá en Congo, cuando quieras, sin problema. Ok, gracias. Ya iremos con el coronel Eduardo, porque será el coequí para hacer todo este relevamiento periodístico allí.
Barcos Azules, argentinos por el mundo, en misión de paz. Es auspiciado por Sociedad Militar Seguro de Vida, servicios y beneficios para los servidores de la Nación. Fundación de Apoyo al Instituto de Ayuda Financiera, respaldo a la institución que cuida al futuro de los uniformados. Mutualidad del Personal e Intendencias Militares, servicios y prestaciones de excelencia para sus asociados. IOSFA, Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Y la colaboración de Gendarmería Nacional, Armada y Fuerza Aérea.